La mayoría de nosotros hemos sufrido los embates de los pecados familiares, ya sean los pecados de nuestros padres, los pecados propios nuestros, los pecados quizás de nuestros antepasados, los pecados de nuestros hermanos, de nuestros tíos. Puede ser algo tan espantoso como un abuso sexual, puede ser algo tan grotesco como una adicción, o puede ser un divorcio que nos dejó marcados, algo, abusos de todo tipo, físicos, emocionales, etcétera. O errores, malas decisiones. Esta mañana escuchábamos al pastor Caballero hablando sobre la mala decisión de Elimelech, un hombre con buenas intenciones tomando malas decisiones, y eso creó una cadena de eventos que dejaron a Noemí amargada. Ella no quería llamarse Noemí, ella quería llamarse amarga, porque su vida se amargó por completo. Muy bien, cómo Dios mueve, hermanos, los hilos de su voluntad en medio de todo eso. Es algo muy, muy misterioso, y puede ser que pase mucho tiempo y sea el motivo de mucha confusión y de grandes dramas en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender que suceda lo que suceda en nuestras familias y en nuestras vidas personales, Dios es el centro siempre de toda la historia, y no solo es el centro de toda la historia, Él es el gobernador de toda la historia. Muy bien, vamos a concentrarnos entonces para hablar acerca de las calamidades en la vida familiar. Para esto vamos a leer nuestro versículo y luego vamos a analizar la conexión de este versículo con el capítulo 27 del libro de Génesis, porque lo que encontramos en este versículo, hermanos, está en su mayoría descrito en el libro de Génesis, en el capítulo 27. Bueno, leamos Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre que estás en los cielos, cuánto te necesitamos, Señor, en todo momento, en toda circunstancia. Te necesitamos también cuando en comunión contigo, en comunión con tus santos, oh Dios, nosotros buscamos agradarte con las palabras de nuestra boca, con la meditación de nuestro corazón, con la exposición de tu palabra y con la audición de tu palabra. Señor, ven a nosotros en esta noche. Ven a nosotros mientras tu palabra es predicada. Ven a la vida de tu siervo, Señor, que la hable con fidelidad, que la hable con claridad, con eficacia de tu Espíritu, Señor, y a la vida de cada uno de nosotros, para que esa palabra sea, Señor, eficaz también en nuestros corazones, en nuestras conciencias, para mostrarnos más de tu gloria, para mostrarnos más de nuestra necesidad y para llevarnos a refugiarnos, Señor, en el único, la única esperanza, el único Salvador, nuestro único sumo sacerdote, y confiar en ti en medio de cualquier circunstancia, Señor, que estemos viviendo o que hayamos vivido en el pasado o que se presente en el futuro, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, leo Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Cuando nosotros nos referimos, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 27, en donde se encuentra la esencia de los eventos que transpiran detrás de este versículo, curiosamente encontramos que el personaje dominante, aparte de Dios, que es el centro siempre de todo, pero el personaje dominante en ese capítulo no aparece en este versículo. Aquí nos dice que bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Pero cuando leemos el capítulo 27, por supuesto, aparece Isaac, aparece Jacob, aparece Esaú. Pero quien está manejando todo, quien está controlando todo lo que está sucediendo ahí, es una mujer cuyo nombre no aparece aquí. Es Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac.
Y Isaac es ya un hombre viejo, está esperando la muerte, no sabe exactamente cuándo va a morir, pero sabe que la muerte se aproxima, está ciego, casi ciego, y previniendo lo que habrá de suceder, que quizás pueda morir, entonces él determina que es hora de bendecir a su primogénito, de bendecir al hijo que habrá de heredar las promesas que Dios le dio y las riquezas que él posee. Entonces, para eso, hermanos, vamos a referirnos al capítulo 27 del libro de Génesis. Aconteció, dice, que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Isaac su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. He aquí, le dijo él, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Aquí está Isaac, sabiendo que se acerca la muerte de un momento a otro y deseando actuar de una manera prudente y preventiva, pues él decide emitir su bendición. Pero lo que encontramos, hermanos, a partir de aquí, a partir de la introducción de este relato, es una familia en una crisis y en un caos absoluto. Lo que hay aquí es una familia cargada de calamidades, de pecados, de errores, de malas decisiones. Y sin embargo, esto que sucedió acá, que es desastroso, francamente, que provocó una ruptura que duró años y años y que trajo muy graves consecuencias, se convierte en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 20, en el motivo de una declaración sobre la vida de fe. Porque todo el capítulo 11 del libro de Hebreos lo que nos describe es cómo funciona la fe en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los siervos de Dios. Y dentro de todo ese catálogo de personajes del capítulo 11 de Hebreos y todos esos eventos y esos episodios de fe, pues aparece Isaac, que por la fe bendijo a Esaú y a Jacob acerca de cosas venideras. Pero veamos lo que pasó allí, hermanos, para poder comprender las implicaciones de esta declaración y cómo es que funcionó allí la fe. Para poder hacerlo de una manera más clara, para poderlo discernir mejor lo que sucede acá, porque es bastante complicado lo que está sucediendo acá. Vamos a considerar, en primer lugar, el pecado de la familia. El pecado de esta familia. Y detrás de eso vamos a considerar la promesa de redención. Y también vamos a tomar en cuenta, hermanos, la fe. Cómo la fe se apropió de esa promesa de redención y cómo la fe actuó. Y la promesa de redención actuó redimiendo a estos pecadores, a la familia que se encontraba en este caos. Ahora, todo esto es relevante para nosotros, hermanos queridos, porque nosotros somos gente de fe, somos llamados a vivir una vida de fe. Y por supuesto, nuestra fe está enfocada en una promesa divina, una promesa redentora, una promesa que se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, nosotros que creemos que somos gente de fe y que tenemos esa promesa es de una herencia eterna, de una redención relativa a nuestra vida terrenal y relativa a la vida eterna, porque la salvación a la que Dios nos ha llamado, la redención a la que Dios nos ha llamado, hermano, afecta absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra vida familiar,
nuestra vida personal, nuestra vida moral, absolutamente todo. Pero nosotros que tenemos esa promesa y nosotros que somos gente de fe, también somos terrenales. Y tenemos una historia. Detrás de cada santo hay una historia. Y muchas de nuestras historias son historias tan dramáticas, son historias tan impactantes, hermanos, que no podemos imaginarnos. Una de las cosas fascinantes de tener comunión entre los hermanos es cómo nos sorprenden los hermanos. De eso le decía a mi esposa yo hace unos momentos, en una conversación que teníamos. Cuánto nos sorprende conversar con los hermanos y conocerlos, conocer su historia, conocer su vida, conocer qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay en realidad detrás de cada de esos saludos breves que nos damos cuando nos preguntamos, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. Bueno, bien, gracias a Dios. Es algo, pues, proverbial. Nosotros decimos así. No podemos decir mucho. El otro día un hermano me decía, hermano, yo estaba conversando con fulano de tal, otro hermano, y que ese hombre me cambió la mente, me cambió. Yo iba a tomar unas decisiones y lo que él me dijo, lo que él me contó, la manera en que me habló, la manera en que me escuchó, me cambió por completo mi manera de pensar y yo iba a tomar decisiones trascendentales en mi vida y ya no las tomé por lo que este hermano me dijo. Qué bueno es conversar con los hermanos, porque en la iglesia no se puede hacer de la misma manera. Y ciertamente, hermanos, nosotros en la iglesia, pues, llegamos al servicio, salimos del servicio, pero necesitamos cultivar esa comunión que nos edifique los unos a los otros. Necesitamos conocer realmente lo que hay detrás de cada uno de nosotros. Y es interesante, hermanos, ver que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, este es un ejemplo clásico, pero hay muchos otros. Este versículo dice, por la fe Isaac bendijo a Esaú, a Jacob y a Esaú, acerca de cosas venideras. Si uno lee ese versículo y dice, lo bendijo, bueno, una bendición, es un versículo pequeño, ya no dice nada más. Pero detrás de todo eso hay un enorme drama. Y hay tragedias, y hay dolor, y hay malas decisiones, y hay consecuencias, y hay pecado. Pero detrás de ese pecado, detrás de esas consecuencias, está la providencia de Dios. La mano invisible. La mano que estuvo controlando en la tragedia de Noemí. Y que le dio un redentor, como lo escuchábamos esta mañana. Hay una mano detrás de cada tragedia, detrás de cada drama, detrás de cada divorcio, detrás de cada abuso, cada lágrima. Hay una mano invisible. Bueno, hermanos, veamos qué es lo que está pasando acá en la vida de Isaac, en la vida de Esaú, en la vida de Jacob, en la vida de Rebeca. En primer lugar, vamos a considerar la condición pecaminosa de esta familia, la condición caótica de esta familia. Jacob, comencemos con Jacob. Jacob dice, llamó a su hijo mayor y le dice, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, hazme un guisado, ve a la casa y hazme un guisado, como a mí me gusta. Parece que al hombre le gustaba comer, tanto a él como a Esaú, los dos les gustaba la comida. Bueno, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. La bendición de un padre, hermanos, es algo muy positivo, pero la bendición que este hombre estaba procurando dar era una rebelión en contra del decreto divino, del cual sin duda él estaba consciente. Porque Dios había dicho, antes de que estos nacieran, antes de que hubiesen hecho bien o mal, dice Pablo en el libro de Romanos, Dios había dicho, el mayor servirá al menor, refiriéndose a Esaú y a Jacob.
Ahora, lo que Isaac está procurando hacer es bendecir a Esaú en contra de lo que Dios había dicho. Es decir, está pecando. Va en contra de la palabra de Dios. Y esto está relacionado con la comida. Él le dice, toma tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo, tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta. Dice en el capítulo número 25, en el verso número 28, que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. O sea, Isaac amaba a Esaú, y aquí la Biblia lo dice, porque comía de su casa. Es decir, era un amor sensual, era un amor relacionado con la comida. No le vamos a poner un adjetivo, hermanos, pero era un amor relacionado con la comida, es lo que dice la Biblia. Y relacionado con la comida, él le dice, ve, tráeme la comida como a mí me gusta y yo te bendeciré. Y eso era contra la palabra de Dios. Además denotaba, hermanos, algo que es muy obvio, el favoritismo de este hombre para con su hijo. Aquí lo dice el capítulo 25, verso 28, dice, amó Isaac a Esaú, porque comía de la casa, de su casa. Él era un hombre cazador, era un hombre rudo. Y a Isaac le gustaba eso, le gustaba que fuera rudo, le gustaba que fuera un hombre musculoso, le gustaba que era un buen cocinero, un buen cazador. Tenía ese favoritismo, pero era un favoritismo pecaminoso, no solo porque el favoritismo en el hogar es dañino. Que los padres tengan favoritos entre sus hijos, eso es dañino. Y eso examinémoslo nosotros en nuestra vida, hermanos, porque es muy, muy dañino y debemos estar alertas al respecto. Pero el problema no era solo el favoritismo, el problema era que él estaba favoreciendo a un hombre impío, a su hijo más impío. Esto no era el más espiritual. Este hombre era, es decir, Esaú era sensual. En el versículo 23 del capítulo 25 se describe a Esaú y dice, capítulo 25, el verso número 23, no es el 23. Capítulo 26, verso 34. Capítulo 26, verso 34, se describe a Esaú, dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beerí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Este era Esaú. Esaú se consiguió mujeres paganas, dos, no una, dos. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, era un hijo sensual, mundano. Aparte de lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros sabemos acerca de cómo Esaú vendió su primogenitura. En el verso número 29 del capítulo 25 leemos esto: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan
y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La forma de pensar de Esaú es: ¿para qué me va a servir a mí la primogenitura? Yo me voy a morir. Él estaba pensando en satisfacer su necesidad del momento, no estaba pensando en la herencia, estaba menospreciando la palabra de Dios, estaba menospreciando el pacto de Dios por la satisfacción inmediata de sus necesidades. Este era Esaú. Este hombre buscaba mujeres paganas, este hombre era terrenal, este hombre pensaba solamente en lo terrenal, en satisfacer sus necesidades. Este era Esaú. Sin embargo, Isaac lo prefería y quería bendecirlo a él. Así que tenemos a Isaac favoreciendo a un hijo desobediente, yéndose en contra de la palabra. Y además, hermanos, encontramos a Isaac sentado todo el tiempo, en el capítulo 27, todo el capítulo 27 él está sentado. Claro, es comprensible hasta cierto punto, ya era un hombre viejo y casi estaba ciego. Pero él no hace nada, excepto esperar y decir que va a bendecir. Y aquí todo lo hace la mujer, Rebeca. Ella es la que está controlando absolutamente todo lo que sucede. Y lo leemos aquí en el verso 27, en el verso 5, dice: Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, aquí está hablando Rebeca con Jacob, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Era una mujer dominante, era una mujer inteligente, era una mujer chismosa también. Estaba oyendo lo que no tenía que estar oyendo y metiéndose en lo que no tenía que estarse metiendo. Y ahora le dice a su hijo: hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Pero no le estaba mandando cosas piadosas. Y le dice: ve ahora al ganado, tráeme ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Es interesante, hermanos, cómo el relato enfatiza que a Isaac le gustaba. Él prefería a su hijo Esaú por la comida. Le dice: te voy a bendecir cuando me cocines. Y Rebeca, que conocía a su marido de muchos años, sabía que el hombre era débil por la comida. Esaú era débil por la comida también. Así que estos dos se entendían bien con la comida. La comida pues es buena y es deliciosa, es sabrosa, pero puede convertirse en pecado también. La Biblia dice que los enemigos de la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo, su gloria es su vergüenza, su Dios es su vientre. Y solo piensan en lo terrenal. Tengamos cuidado con nuestro vientre, con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de actuar. Esaú era de esos, hermano, un hombre terrenal, pensaba en lo terrenal, su Dios era su vientre. Llegó a convertirse en un enemigo del pacto, enemigo de la cruz de Cristo. A veces las cosas que parecen mínimas, que parecen de no mucha importancia, se pueden convertir en el pecado. Satanás sabe, hermanos, cuáles son nuestras debilidades. Dice Thomas Brooks que Satanás tiene una manzana para cada Eva, un lingote para cada Acán. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Ahora, la debilidad de Rebeca era que ella se metía en todo. Era una mujer dominante, era una mujer manipuladora.
La Biblia no lo dice con esas palabras, hermano, pero aquí está. Entonces ella le dice a Jacob, ve al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Yo conozco al viejo. Yo sé lo que a él le gusta, yo sé lo que a él lo doblega. Mujeres, cuidado, ustedes que conocen a sus maridos, usen eso que conocen de sus maridos, no para manipularlos. ¿O cuánto poder tienen las mujeres? El poder de la influencia. Ustedes no tienen la autoridad, porque no son cabezas, Dios no les ha dado, pero les ha dado una capacidad de influenciar, que pueden llegarse a convertir en gotera continua y doblegar al marido, como Eva doblegó a Adán, como Rebeca estaba buscando doblegar a su marido y a su hijo. Hay madres dominantes que controlan de tal manera a los hijos que los dañan para siempre. La Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de desastres familiares. Porque la Biblia es realista, porque la vida está llena también de desastres familiares. Y aquí está Rebeca. Rebeca le da todas estas instrucciones. Y entonces Jacob replica en el verso número 11, le dice Rebeca a su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, yo soy lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Bueno, él lo era, pero no quería que el papá se diera cuenta. Dice, me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y la madre respondió, esta mujer tenía respuesta para todo, hermano. Ella lo solucionaba todo. Hay mujeres que lo solucionan todo. Inteligente, pero usando su inteligencia, hermano, simplemente para manipular. Y le dice la madre, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. No te preocupes, yo me hago cargo. Si te maldice, yo recibo la maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Y Jacob va dócilmente. El papá era dócil, el hijo era dócil, la mujer era dominante. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Cuando dice Pedro, hermano, que los maridos deben tratar a sus mujeres como vaso más frágil, él no está queriendo decir que las mujeres sean inferiores o que sean débiles, no, porque no lo son. Las mujeres son muy poderosas, y ellas lo saben. Pero usa tu poder para la piedad, usa tu poder para ser ayuda idónea de tu marido, para ser ayuda para la piedad, para la gloria de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. No uses tu poder para manipular, porque lo tienes. Eva lo tuvo. Y aquí esta mujer está usando su poder de influencia. Dice que él tomó, verso 14, los trajo a su madre, tomó los cabritos, ella hizo los guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, vistió a Jacob, su hijo menor, lo cubrió sus manos, la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Ella lo tenía todo bien planeado, sabía cómo hacerlo, esta mujer sabía cocinar, esa mujer era virtuosa, sabía cocinar, sabía coser, sabía aconsejar, sabía pensar, de todo sabía, pero lo usaba para mal. Era virtuosa en términos de lo que era capaz de hacer con sus manos y con su cabeza, pero no era virtuosa en el corazón, en términos de piedad.
Así que Rebeca, hermanos, está pecando, controlando, manipulando, maquinando, tramando, mintiendo e induciendo a la mentira, tomando ventaja del viejo, tomando ventaja del muchacho dócil que se deja manipular, solucionando todo, respondiendo a todas las objeciones con esa inteligencia maligna, maliciosa de la que estaba haciendo uso. Eso es la causa de muchas tragedias familiares. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y puede ser que ese sea el caso en algunos hogares presentes o de los que están escuchando. O puede ser que ese haya sido el caso en nuestros hogares de donde nosotros venimos. Puede ser que el caso haya sido que el padre era débil, se dejó manipular. La tragedia original, hermanos, de Adán, del pecado de Adán, fue precisamente por eso, porque en sus limitaciones, porque no había pecado en el huerto del Edén, pero Adán y Eva no eran dioses, eran seres creados, y por lo tanto tenían limitaciones, además tenían voluntad propia, y esa voluntad propia los exponía a que sus limitaciones de criatura los hicieran tomar malas decisiones. Y la decisión de Eva fue tratar de convencer a su marido de que comiera el árbol, el fruto del árbol prohibido, y la decisión de Adán fue comerlo. Es más, cuando Dios confronta a Adán, le dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Así es como Dios lo catalogó, lo que pasó en el huerto del Edén, que Adán obedeció a la voz de su mujer. Aquí tenemos, hermano, a un hombre que está obedeciendo la voz de su madre, la voz de una mujer, y a un marido pasivo que no está haciendo nada, excepto dejando que las cosas sucedan. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, de nosotros los maridos, los varones. Que Dios nos ayude, porque esa es nuestra debilidad, es la debilidad de todos los hombres, como la debilidad de todas las mujeres es usar sus labios, sus argumentos, su influencia, su presión. Por eso es que el libro de Proverbios se refiere a las mujeres de esa manera. Y aquí lo estamos viendo ilustrado. Y Jacob entonces también está en pecado. Isaac está en pecado. Rebeca está en pecado. Y Jacob está en pecado, obviamente. Jacob se está dejando doblegar. Y no solamente se deja doblegar, se comporta pasivamente, sino que miente descaradamente. Dice el verso 18 que él fue a su padre y le dijo: Padre mío. E Isaac le respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: soy yo, Esaú, tu primogénito. Él está mintiendo de una manera deliberada, consciente. Él sabe lo que está haciendo. Bueno, hermanos, es asombroso, ¿no? Como la Biblia es tan clara, tan específica. Y cómo es que este drama, esta tragedia familiar, no se refleja en el Nuevo Testamento. No se refleja. Más bien, esto que está sucediendo aquí terminó siendo, hermanos, parte de Hebreos 11, que es ese capítulo donde nosotros hablamos de los que llamamos héroes de la fe, que en realidad no son tan heroicos, hermano. Aquí Isaac no estaba haciendo nada heroico. Y es asombroso cómo de todos los episodios que el Espíritu Santo pudo haber incluido
de la vida de Isaac, de la vida de fe de Isaac, él incluyó este en particular. Porque Isaac tuvo otros episodios de fe, como cuando se dejó llevar por Abraham su padre y le dijo, ¿dónde está el cordero para sacrificar? Y él comenzó me imagino, a pensar, algo malo va a pasar, y estuvo dispuesto a subir al altar. Eso era un acto de fe de parte de Isaac. Pero no es eso lo que escoge el Espíritu Santo para poner en el libro de Hebreos, sino esto otro. Hermanos, para recordarnos que la mano invisible de Dios está aún en medio de las tragedias, de las calamidades, de los pecados, en medio de aquellas situaciones trágicas que en esta vida terrena nos toca vivir a muchos de nosotros de una o de otra manera. Yo no sé qué es lo que tú vienes arrastrando de tu vida familiar. No sé cómo fue tu vida familiar. He oído algunas historias realmente asombrosas de lo que pudo haber pasado, de lo que sucedió en la vida familiar. Yo mismo lo traigo de mi vida. Yo sé cómo fue mi vida familiar, cómo fue que el matrimonio de mis padres, cómo fue mi niñez. Y yo miro para atrás, hermanos, y veo la providencia de Dios en medio de todo eso. Y como dijo un puritano, a medida que pasa el tiempo, desconfío de mi interpretación de la providencia, pero confío más y más en la providencia. Porque mientras están sucediendo las cosas, hermanos, nosotros no podemos decir que es por esto o por aquello, o que me voy a ir por aquí porque parece que Dios me lo está indicando. No, nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor y a esperar en el Señor. Pero cuando miramos hacia atrás, vemos que el Señor ha estado allí y ha traído las cosas hasta acá. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso en medio de tanto pecado? Aquí tenemos a Isaac, en pecado, a Rebeca en pecado, a Jacob en pecado y a Esaú, obviamente en pecado. Esaú no es el heredero de esta bendición, pero Isaac es a él a quien quiere bendecir. Esaú es un sensual, mundano, terrenal. El libro de Hebreos lo describe como un adúltero y vamos a ver, vengan conmigo al libro de Hebreos, capítulo número 12, por favor, para que lo leamos textualmente, cómo lo describe el libro de Hebreos, capítulo número 12. Verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Muy bien, en segundo lugar, hermanos, en este relato encontramos detrás de todo eso la bendición, porque todo gira alrededor de la bendición. El capítulo 11, verso 20 dice, por fe Isaac bendijo. La bendición. Fe en la bendición. Ahora, fe en la bendición implica realmente fe en la promesa, fe en el pacto. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le había hecho a Abraham, la promesa, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Claro, la bendición implicaba también todas las riquezas, la primogenitura, el gobierno de la familia y de los hermanos, todo eso en términos terrenales, pero en términos eternos y espirituales implicaba la redención. Esaú no podía ver eso, no podía entenderlo, él ni siquiera tuvo aprecio por las cosas del futuro. Él lo único que veía era su satisfacción inmediata. Jacob sí fue capaz de ver el futuro.
el futuro en términos de la familia, en términos de la herencia terrenal, pero sobre todo en términos de la herencia eterna. Pero era un hombre confundido, era un hombre sin carácter, era un hombre indigno. Es más, su nombre era impostor. Eso es lo que dice Esaú cuando descubre que Isaac ha bendecido a Jacob en lugar de bendecirlo a él. Entonces, Esaú dice lo siguiente en el verso número 34, capítulo 27 de Génesis. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Porque se dio cuenta que le habían robado la bendición. Y le dice: bendíceme también a mí, padre mío. Y el verso 35 le responde Esaú, Isaac, y le dice: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y Jacob, hermano, no tenía más bendición. Bueno, Esaú le dice: no has guardado bendición para mí. Isaac no tenía más bendición. Esaú le dice: no has guardado bendición para mí. En el verso 37, Isaac le responde, le dice a Esaú: es aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo, de vino, le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahora, Isaac bendijo a Esaú, pero no era la bendición del pacto, no era la bendición de la promesa, era una bendición puramente terrenal, temporal. Y lo asombroso, hermanos queridos, es que Isaac creía tanto en esa bendición. A pesar de toda su debilidad, a pesar de sus pecados, a pesar del desorden en la casa, este hombre creía tanto en la bendición y le tenía tanto respeto al pacto, que una vez que él lo emitió, él sabía que eso era irreversible. Él sabía que él no podía estar jugando con esa bendición. Él podría haber dicho: bueno, te voy a bendecir a ti y le voy a quitar la bendición a Jacob, pero él no hizo eso. Eso denota, hermano, fe. Una fe confusa, ¿no? Extraña, débil, pero fe. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Por la fe bendijo a Jacob y a Esaú acerca de cosas venideras. Esas cosas venideras incluían el pacto, incluían también todas las bendiciones terrenales, pero una vez que él emitió esa bendición sagrada, una vez que él emitió esa palabra del pacto, sabía que era irreversible. Él no iba a jugar con eso. Hermanos, hay cosas con las que no se puede jugar. Hay cosas que nosotros no podemos violar. Y nosotros vamos a cometer muchos errores y muchos pecados en nuestra vida. Pero no podemos pecar contra el Espíritu Santo. No podemos nosotros negar la fe de nuestro Señor Jesucristo. No podemos pisotear la sangre de Cristo. No podemos tener por inmunda la sangre del pacto. Al menos Isaac no hizo eso. Ahí está la promesa, ahí está el pacto. El pacto es un pacto fiel, sagrado, santo. Dios lo había hecho con Abraham. Dios había prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham lo creyó y le fue contado por justicia.
Y eso lo toma el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hermano, como el fundamento de nuestra justificación, el fundamento de nuestra salvación. El Evangelio está allí, el Evangelio estaba en juego. ¿No les parece a ustedes asombroso que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y sin embargo, cuando nosotros miramos la vida de David, hermanos, deja mucho, mucho que desear. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que este hombre era conforme al corazón de Dios? Y la razón es que este hombre cometió muchos errores y pecados, algunos graves, muy graves. Pero este hombre nunca apartó su mirada del Señor, aun en sus momentos de más debilidad, en sus momentos de más degradación. En el Salmo número 32 dice que mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él se secaba por dentro, pero veía la mano del Señor. Él sabía que era el Señor que lo estaba castigando, y ese hombre estaba tratando de ocultar su pecado y lo ocultó por un tiempo, pero era insoportable, no podía. Es que el verdadero creyente, hermano, no puede apartarse del Señor. Puede pecar, sí, como David pecó, como Pedro pecó, como Isaac pecó, como Jacob pecó. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice el salmista: el Señor terminará su obra en mí por su misericordia. Y luego le ruega: no abandones la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Señor tiene un propósito, hermanos queridos. Y en el camino de nuestra vida hay muchos tropiezos. Y hay tropiezos que vienen desde atrás en nuestra vida. Nosotros quizás hemos tropezado mucho en la vida por las huellas que nos han dejado, por los golpes, por las heridas que traemos de nuestra vida vieja. Pero aquí estamos buscando al Señor, en su presencia. Y ahí está Isaac en el capítulo 11 del libro de Hebreos, como uno de los héroes de la fe, en uno de los momentos más tristes de su historia. Envejecido, casi ciego, manipulado, equivocado, pero creyendo en la promesa. Lo violó casi todo, pero no violó esa fe. Y la razón por la que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es no solamente porque sentía el peso de su pecado, es no solamente porque él sufría habiendo pecado, sino porque supo arrepentirse. Cuando Dios en su misericordia le envió al profeta, este hombre se arrepintió, supo arrepentirse. ¿Sabes tú arrepentirte, hermano? ¿Sabes arrepentirte? Porque el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Así que aquí tenemos, hermano, el pecado grotesco, horrible, destructivo. Este pecado rompió a esta familia. Jacob tuvo que huir. Y su mamá pensaba que quizá iba a ser por unas pocas semanas y que iba a volver a regresar, pero no, se tardó más de 20 años en el exilio. Y fue a sufrir allá tanto. Abusos, explotación, soledad, engaño, porque a él lo engañaron también. Su hermano Esaú, amargado, deseoso de venganza, queriendo matar a su propio hermano. Y después de haber visto que su padre había bendecido a su hermano, se volvió peor. Fue con más paganas.
propósito, para amargar más la vida de sus padres. Él siguió siendo lo que siempre había sido, y empeoró. Dice la Escritura que Rebeca se quedó lamentando la pérdida de sus dos hijos prácticamente. Ya nunca se oyó hablar de Rebeca después de eso. Desaparece de la escena. Ahora, hermanos, en tercer lugar, nosotros encontramos aquí no solamente el pecado, pero encontramos la promesa. Y en tercer lugar, encontramos la fe de Isaac y la fe de Jacob. Los dos indignos, totalmente indignos. Jacob, el usurpador. Pero Dios había prometido. Capítulo 25, vengan al capítulo 25, por favor, de Génesis. Porque dice la Escritura que Rebeca era estéril, en el capítulo 25, verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios había hablado, Dios había hecho esa promesa. Isaac estuvo a punto de violar esa promesa, estuvo a punto de ir en contra de eso, y Dios se lo impidió. Dios es tan misericordioso, hermanos queridos, que nos pone obstáculos a nuestro pecado. Dice Juan también que estas cosas están escritas para que no pequemos, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios le pone obstáculos a nuestro pecado, pero muchas veces nosotros en nuestra necedad, en nuestra torpeza, de todas maneras pecamos. Pero Dios, que todo lo prevé, nos da un sumo sacerdote para que nos arrepintamos de ese pecado. Y Él, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la fe verdadera, hermanos, persevera en medio de toda circunstancia. No hay absolutamente nada que pueda vencer la fe que Dios da. No es nuestra fe que nosotros generamos, es la fe que Dios nos da. Dice el apóstol Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la fe que vence al mundo. Nosotros creemos en el Hijo de Dios. Esta es la fe que vence al mundo. Isaac creyó en la promesa, creyó en la fidelidad del pacto, perseveró en esa fe. Y hasta el día de hoy, hermanos, se conoce a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él desobedeció haciendo caso omiso de lo que Dios había dicho inicialmente sobre Jacob y sobre el pacto. Sin embargo, él creyó las promesas concernientes al pacto. Cuando dice que él bendijo a Esaú y a Jacob respecto a cosas venideras, muestra que él creía en las promesas, en la palabra de Dios, en aquella promesa absoluta. Nosotros podemos fallar en algunas cosas, hermanos, pero no tenemos que fallar en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra única esperanza. Como decía hoy uno de nuestros predicadores, no sé si hoy o ayer, nosotros no vivimos por los principios, vivimos por la fe en el Hijo de Dios.
Los principios nos ayudan a nosotros a vivir una vida agradable a Dios, pero nuestra seguridad no está en los principios, nuestra seguridad está en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Allí vivimos nosotros, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Nosotros, hermanos, queremos vivir vidas agradables, queremos vivir vidas santas. Tenemos que esforzarnos, tenemos que renunciar al pecado, mortificar el pecado, luchar contra el pecado, evitar el pecado. Y cuando pecamos, arrepentirnos del pecado. Pero sobre todo, tenemos que tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. Él era la esperanza de Jacob, la esperanza de Isaac, la esperanza de Abraham. Él es nuestra esperanza también. Hermanos, en la Biblia misma es difícil encontrar un ejemplo de lo que podríamos llamar una familia sana. Es fácil encontrar familias con pecado y con mucho dolor por causa de ese pecado. Adán, Caín, Sara y Agar, Lot, Isaac y Rebeca, Esaú, Jacob. Desastres. Labán, el tío de Jacob. Simeón y Leví, para vengar a su hermana que fue violada, fueron a masacrar un pueblo completo. Rubén, los hermanos de José, Judá, que cometió adulterio con Tamar, Aarón, sus hijos, Sansón, los hijos de Elí, los hijos de Samuel, los hijos de David. Oh, hermano, cuánto desastre. Y cómo han prevalecido estos hombres, y cómo Dios todavía los llama hijos suyos conforme a su corazón. Cómo Dios nos llama a nosotros suyos, hermano. Cómo el Señor restaura las vidas. No importa lo que haya sucedido en tu vida o lo que esté sucediendo ahora, tú tienes que poner tu fe allí, en el pacto, en la promesa, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Debes saber que hay un pacto y una promesa que rompe, hermano, con todo ese pecado, que rompe con todas esas fracturas, que sana el corazón, que nos permite poder ser gente de fe y alcanzar la promesa. Suceda lo que suceda, la providencia de Dios está por encima de todo. Por supuesto, las consecuencias del pecado siempre van a venir. Existe en la providencia de Dios, hermanos, el pecado de nosotros. Existe la providencia que todo lo maneja y al final aún ese pecado lo convierte en un motivo de bendición. Pero existen las consecuencias por el pecado. La providencia de Dios no justifica el pecado. El pecado tendrá sus consecuencias, pero la providencia de Dios se impondrá sobre el pecado, sobre sus hijos. Es decir, sus hijos, hermano, estamos seguros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Si no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Oremos. Padre nuestro, Señor, aquí estamos delante de tu presencia majestuosa, suprema, misteriosa para nosotros, Señor. Aquí estamos necesitados, como siempre, de esa luz, de esa guía, de esa soberanía misericordiosa. Necesitados, Señor, para refugiarnos en el pacto, refugiarnos en la promesa, refugiarnos en la sangre preciosa que selló ese pacto, que hizo posible que ese pacto, Señor, hoy sea favorable. Aquel que venció para abrir el libro y desatar sus sellos, el Cordero inmolado, Él es nuestro Salvador. En Él confiamos, en Él esperamos, Señor, y te entregamos todos nuestros dolores, todo nuestro pasado, todo nuestro presente y todas las tragedias que hemos tenido que atravesar. Te entregamos nuestros hijos inconversos, nuestros padres inconversos. Te entregamos, Señor, nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros y permítenos conocer esa fe viva en tu palabra.
en tu pacto, en tu promesa, en el Señor Jesucristo. Por Él te lo pedimos todo. Amén.